Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estamos hablando que la iglesia es la familia de Dios. Primero vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estamos viendo para identificar y lo que realmente es la iglesia, que no es un club religioso, dijimos que la iglesia no es la que salva, sino que el que salva es Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, en el nombre solamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos diciendo las características de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un templo hecho de manos de hombres, porque dice en Isaías 66, 1 y 2, que ¿cómo me construiré casa? Dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, pero miraré a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. Entonces vimos que la iglesia, por eso el Señor le dijo ahí a los judíos, a los fariseos, destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré, hablando de su propio cuerpo, hablando que Él iba a levantar a la iglesia como su propio cuerpo, que Él iba a resucitar al 3er día, que Él mora, Él vive en la iglesia, porque dice en Timoteo también 3:15 que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces estamos hablando que la iglesia es la familia de Dios. Dicen esto, conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Lo principal en una familia, especialmente en la familia de Dios, es el amor. El amor del Padre, el amor de nuestro Padre. Nosotros tenemos un Padre que es Dios, por eso dice en Mateo capítulo 6, versículo 9, vosotros oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, dando plena alusión al Señor que Dios es nuestro Padre y que Él no dejó ningún representante aquí en la tierra en representación suya, sino que nuestro Padre es espiritual, porque dice que llegará un tiempo, llegará la hora en los que adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bendito el nombre del Señor. Entonces podemos decir que el reino de Dios es un reino de amor. El reino de Dios es un reino de amor. En Juan 14:15 dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros conocemos al Señor, le guardamos los mandamientos de Dios de una manera natural porque le amamos y la simiente de Dios está en nosotros. Ahora somos sus hijos, porque le recibimos, porque creemos en Él y Él nos ha hecho sus hijos. Vamos a ver en Hechos capítulo 9, versículo 31, y vamos a ver algunas de cómo era la iglesia en su interior, porque la iglesia es una, pero esa unidad es una unidad compuesta, como se llama, compuesta por muchas iglesias. La iglesia católica hace burla de la iglesia verdadera, de la iglesia cristiana, diciendo que somos muchas iglesias. Las iglesias son regionales, es imposible gobernar, digamos, una masa mundial, digamos. Dios a través de su palabra gobierna a su iglesia, Él levanta a sus ancianos, sus ministros, pero son de Él, no obreros fraudulentos ni falsos sacerdotes como tiene la iglesia católica. Por eso ellos necesitan un papa para tener dominio de las masas, para tener dominio del pueblo, para esclavizarlo a dogmas y a doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la iglesia es la familia de Dios y está compuesta por muchas iglesias, las cuales son regionales. La iglesia es una, porque el cuerpo de Cristo es uno. ¿Cuántos cuerpos tenemos nosotros? Un solo cuerpo. Así la iglesia también es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Tiene uno. Compuesto por sus miembros, que son los hijos de Dios.
todos somos hermanos, miembros los unos de los otros y componemos la familia de Dios. Pero está dividida, digamos, en iglesias regionales. Por eso podemos ver acá, 9:31 dijimos, entonces las iglesias, por eso dicen los católicos, dicen, ¿cómo que la iglesia es una? Sí, la iglesia es una, la iglesia es universal, la iglesia es mundial, pero está dividida en iglesias. Por eso ellos dicen en su ignorancia, porque al católico desde el principio se les prohibió leer la Biblia, entonces tienen una ignorancia, pero no es un insulto, sino que es una falta de lectura, es una falta de estudio de la palabra del Señor. ¿Por qué les prohíben leer la Biblia y le dice que solamente los curas les pueden enseñar la palabra? Porque uno cuando lee la palabra, dice la Biblia que el alma se convierte. En Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es la que convierte el alma. Por eso los curas, o sea, la Iglesia Católica no quiere que sus feligreses lean la Biblia, porque la palabra nos ministra, la palabra nos habla de Cristo. Y el alma puede creer en Cristo y Dios le da nueva vida, como dice en Juan 5:24. Entonces las iglesias tenían paz, dice. Entonces podemos ver las características de la iglesia en su interior, de la iglesia primitiva, que es, digamos, el ejemplo que tenemos de cómo era la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva era una familia. Dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. La característica de la familia de Dios, de la iglesia de Dios, es la paz. Esa es la característica primera que nos dice acá, que había paz en la iglesia. La paz la da Dios, y no como el mundo la da, dijo el Señor, sino que es una paz verdadera, una paz que brota de un corazón que ha sido de una vida nueva, donde todos nuestros pecados han sido perdonados. Uno cuando tiene una deuda, hay veces que hasta no puede ni siquiera dormir porque tiene que pagar esa deuda. Y después que la ha pagado, puede dormir cual bebé, puede dormir plácidamente porque ha pagado su deuda. Así le sucede a los hijos de Dios, tienen la paz de Jesucristo, porque Cristo en la cruz del Calvario pagó toda la deuda y nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Por eso vamos a leer en Juan 5:24, ese pasaje tremendo que dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la paz que hay en la familia de Dios. No hay nada más lindo que llegar a una casa donde hay paz, en una familia donde hay paz, donde hay bendición. Dice que en el Salmo 133, qué lindo que es los hermanos juntos y en armonía, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces, la primera característica que nosotros podemos ver como la familia de Dios es la paz. Por eso dice en Hechos, capítulo 9, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y eran edificadas. Otra característica y segunda característica, que eran edificadas, eran alimentadas por la palabra de Dios. La familia del Señor se caracteriza por la paz y se caracteriza porque come de la palabra del Señor. El centro es la palabra, como hablábamos anteriormente, en la iglesia como el cuerpo de Cristo, que el cuerpo tiene una sola cabeza y una sola voz. Así como nuestro cuerpo tiene una sola voz, una sola palabra, tenemos una sola boca. Así la iglesia del Señor tiene una sola palabra, y esa palabra son las Escrituras, la cual el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nuestra alma y nos hace entender toda la Escritura. Dice, segunda característica, eran edificadas, alimentadas con la palabra. Por eso dijo el Señor que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, dando un sello de que la palabra iba a estar
en el medio de la reunión, en el medio de la congregación, y todos alrededor de la palabra. Es como somos edificados. Dice en Efesios 4:15 que sigamos la verdad en amor. Dios no nos llamó a seguir a los hombres, Dios no nos llamó a seguir a líderes, a padres falsos, sino el Señor nos lleva a seguir al verdadero Dios, a nuestro verdadero Padre, que es nuestro Dios, que es espíritu. No podemos seguir a los hombres de carne y hueso. Por eso Él está en medio de nosotros, su palabra está en medio de nosotros. Por eso dice en Efesios 4:15 que sigamos la verdad. Tenemos que seguir la verdad. Esa es el espíritu que Dios nos ha dado, seguir a la verdad en amor. Por eso la Iglesia del Señor se caracteriza por ser familia y por estar llena del amor de Dios. Eran edificadas, dice, andando en el temor del Señor. La tercera característica de la familia del Señor es que andan en el temor del Señor. Tener temor del Señor viene del Espíritu Santo. Una persona que no tiene al Espíritu Santo no tiene temor de Dios. Por eso cuando más llenos estamos del Espíritu Santo, más temor de Dios tenemos. Por eso dice en Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre, aquel que es humilde, y tiembla a mi palabra. Nosotros cuando temblamos a la palabra del Señor es porque el Espíritu Santo está en nuestra vida y en nuestro corazón. Como tercera característica. Y cuarta característica, estaban fortalecidas. Dice que se acrecentaban y eran fortalecidas por el Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo, fortalecidas por el Espíritu Santo y se acrecentaban. Como toda familia que crece, como toda familia que vienen nuevos integrantes a la familia a engrosarla en número. Y bueno, cuando viene un nuevo miembro a la familia, aún en la familia natural podemos ver que cuando llega el bebé, cuando llega un bebé nuevo, un bebé recién nacido, el Benjamín de la familia, a través de los hijos, a través de los nietos, bisnietos también, hay una alegría, hay un gozo. Así sucede también en la Iglesia del Señor. Cuando un alma se entrega a Cristo, cuando un alma se entrega al Señor, hay un gozo, hay una alegría, porque vamos creciendo en número, porque la familia va creciendo para la gloria del Señor. Así que bueno, podemos ver las 4 características en esta primera parte de lo que es la familia del Señor, que tenían paz, eran edificadas, tenían temor de Dios y eran fortalecidas por el Espíritu Santo y crecían. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos y continuaremos en el próximo video.